Tenemos al doctor Rafael Fernández Hart, de la Universidad de Antonio Ruiz de Montoya, del país hermano Perú. Él en este momento presentará la conferencia El símbolo en la encrucijada intercultural. Voy a dar lectura a su currículo. Él es doctor en filosofía y magíster en teología por el Centro Facultad Jesuita de París. Actualmente se desempeña como docente principal de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, UAR, Perú, en las asignaturas de Filosofía de la Religión y Metafísica. Asimismo, ha dirigido un seminario sobre Levinas y otro sobre Tomás de Aquino. Ha sido docente de un taller sobre religiosidad popular en París desde el 2018-2009. Trabaja en torno al judaísmo, la mística, lo sagrado y la literatura sagrada en las diferentes religiones. En la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ha desempeñado cargos como vicerrector académico, como decano de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas, y actualmente es el rector de esta universidad. Así que es un honor para nosotros poder contar con usted, estimado doctor Rafael Fernández, y agradecemos desde ya su valioso tiempo. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos, o buenas tardes según los casos. Quiero comenzar brevemente agradeciendo a la Universidad Técnica Particular de Loja, a todas sus autoridades y a todos los organizadores de este importante simposio que permite traer una vez más al tapete el tema de la religión. El tema que voy a abordar, el titulado El símbolo en la encrucijada intercultural. Y comienzo con mi presentación sin más preámbulo. Dependiendo de los contextos, los usos de la palabra interculturalidad revelan diferencias que no siempre pueden ser armonizadas. Esta dificultad puede reconocerse en el continente latinoamericano y en particular en un país como el Perú, donde no pocos conflictos socioambientales muestran tanto la diversidad de usos de la expresión como la variedad de culturas que se experimentan en situación de no reconocimiento. Proponemos en la presente exposición adentrarnos en esta tensión en torno al hecho de la interculturalidad, pero desde la filosofía de la religión, y de modo más específico desde el sentido del símbolo como piedra de toque de las culturas. En lo sucesivo, entonces, voy a abordar 3 puntos. En el primero explico las razones por las cuales religión y cultura constituyen un solo fenómeno anudado en torno al símbolo. En segundo lugar, incursión en otra relación, religión y mística, que entiendo complementa la primera relación, ya que la mística es, por decirlo de alguna manera, una máquina creadora de símbolos en las religiones. Y en tercer lugar, evalúo una realidad símbolo, por decirlo de alguna manera, presente en las culturas como un elemento fundante. Me referiré entonces en ese tercer punto a la tierra, tal y como la entendemos, la tierra. Mi primer punto, entonces, cultura y religión. En el país, en el Perú, y había dicho que en América Latina también, se puede constatar un conjunto de conflictos sociales y socioambientales, sobre todo con respecto de actividades extractivas como la minería o de producción como la agricultura. Una ley relativamente reciente en este país, conocida como consulta previa, que ya existía en otros países, por cierto, apela a un mecanismo importante con el fin de permitir al Estado evaluar las actividades que emprende al confrontarse, ¿no es cierto?, con la opinión de lugareños que defienden tanto su tierra como sus tradiciones, en especial cuando en ellas ríos y montañas poseen nombres que parecen otorgar un dinamismo en la interacción cotidiana entre ciudadanos y naturaleza. Esta circunstancia es el pretexto del tema de mi disertación. Entiendo la interculturalidad como, de manera simple, una relación al interior de la pluralidad.
una relación, repito, al interior de la pluralidad. Para mayor rigor, tomamos prestada la definición de Walsh, que dice así: la interculturalidad se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos, prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente diferentes. De este modo, la interculturalidad describe las diferencias que se dan entre culturas, diferencias que devienen en condición de posibilidad de las infinitas interacciones que se desarrollan entre culturas. Precisamente son esas diferencias las que aseguran esta relación mutua, si no, de lo contrario, habría simplemente fusión, si no fuese por esas diferencias. Pero en la construcción del concepto de interculturalidad y a la luz de las tensiones evocadas hace un instante, parece relevante centrarnos en una dimensión que alude a preguntas de fondo, es decir, aquello que nos concierne de un modo último, como ocurre con las preguntas y respuestas de sentido que nos implican de modo crucial e insoslayable. A este fenómeno que intento presentar ante ustedes lo podemos llamar dimensión de profundidad. Habitualmente esta dimensión de profundidad es de carácter religioso, precisamente porque comporta relaciones que dan sentido, como ocurre en la religión, y que a la vez hacen posible que se reconozca la singularidad. Al respecto, Paul Tillich me parece que es un autor que expone con mucha claridad no solo la vinculación entre religión y cultura, sino el modo que adquiere esta relación. En efecto, Tillich señala lo siguiente. De manera axiomática, dice lo siguiente en su libro La dimensión perdida: la religión es la esencia de la cultura y la cultura es la forma de la religión. Así de claro lo sentencia Paul Tillich. Dicho en otros términos, lo que define a la cultura es la religión. Y, recíprocamente, la cultura es una expresión, una manifestación, vamos a decirlo así, de la religión. Pero para que esto sea inteligible, hay que insistir en que la religión señala siempre una dimensión de profundidad. De esta manera se cierra el círculo entonces cuando nos hemos referido a las preguntas de sentido, a esas preguntas y respuestas de sentido que albergamos todas las culturas. Me refiero a la dimensión de profundidad, y Paul Tillich entiende que esa dimensión de profundidad es la religión. En ese sentido, Tillich no se refiere a las dimensiones más externas de la religión, como pueden ser las prácticas rituales, a las cuales no quita importancia, pero no se refiere a estas prácticas rituales, sino más bien precisamente al sentido último que nos atañe de manera incondicional. La religión adquiere, por cierto, en este sentido, en esta comprensión de Paul Tillich, un tono más bien existencial, ya que la religión se refiere a nuestras preguntas últimas. Pero precisamente ese tono existencial es lo más cercano de lo que parece ocurrir día a día en quienes se congregan, celebran, oran o alaban a Dios. El teólogo alemán entonces opta por una definición, por decirlo así, minimalista, por la que sostiene que la religión es esta dimensión de profundidad cuya mediación central, digo yo, es el símbolo. En efecto, sobre el símbolo se ha escrito mucho. Sabemos además claramente que los signos no son los símbolos, pero al respecto Tillich aclara o repite algo que ya se sabía cuando escribe este texto en 1970. Los signos no tienen parte alguna en la realidad ni en el poder de lo que significan. Y por lo tanto es posible cambiar un signo por otro con relativa sencillez. Los símbolos, en cambio, participan del sentido y del poder de lo simbolizado. Y otra vez insistimos entonces de esta manera
en que el símbolo toca esta dimensión de profundidad. De este modo, el símbolo se constituye en herramienta fundamental en la hermenéutica que se busca realizar sobre la agencia de las personas y sus comunidades. El símbolo se distingue por su cualidad para crear vínculos, por lo que gracias a él puede precisarse también la idea o nuestra idea de cultura. La cultura no es un elemento abstracto y distinto de sus individuos. Las relaciones intersubjetivas que se producen al interior de una comunidad entre las personas son las que definen la misma idea de cultura. Y en ellas, los símbolos que tocan esta dimensión de profundidad representan precisamente por ello las preguntas y respuestas de sentido, como se ha dicho. La dimensión de profundidad no sería, por tanto, una excrescencia de la cultura, un añadido, sino que esta dimensión de profundidad explica la cultura en lo que tiene de más esencial. Podemos decir que por su cualidad relacional, el símbolo siempre es, en primer lugar, religioso. Y esto está además corroborado por diferentes literaturas. Por ejemplo, Stephen Mitten ha trabajado el origen de la simbología religiosa y de la conciencia humana en el Homo sapiens. En este sentido, repito, el símbolo es siempre en primer lugar religioso. Y acabo de decir además que cuando decimos religioso, estamos tocando, repito, a esta dimensión de profundidad. Eso nos hace pensar en la necesidad de pasar por los símbolos, no solo para acceder a ciertas regiones de la realidad cultural, o si prefieren del mundo de la vida, sino que los conflictos socioambientales hacen visible una tensión entre culturas que difieren con respecto de sus propias preguntas y respuestas de sentido. Es verdad, sin duda también, podríamos decir que muchas preguntas y respuestas de sentido, muchas veces la dimensión de profundidad también revela una suerte de universal entre culturas, pero es un elemento que habría que trabajar todavía con más profundidad. Mi segundo punto, religión y mística. Hemos intentado mostrar de qué modo se articula la cultura con la religión. Vamos a dar un paso más, quizás hacia atrás inclusive, para encontrar el lugar por excelencia en el que se gestan, en el que se crean los símbolos. El símbolo, y cito otra vez a Paul Tillich, actúa en dos sentidos. Desvela la realidad y desvela el alma, dice Paul Tillich. Esto quiere decir, según nos parece, que aunque realidad y alma sean ellos mismos también símbolos, todo símbolo nos abre hacia el exterior y el interior. De alguna manera, el símbolo es como el password que permite acceder a esa dimensión de profundidad y, por lo tanto, a esta dimensión más exterior, que llamamos lo real, o a esa dimensión interior que podemos llamar el alma. De entre los diferentes símbolos que podemos imaginar, Tillich recuerda que el símbolo fundamental del sector trascendente es Dios. De manera que el símbolo Dios, aunque también exija una aproximación no simbólica, como lo hacemos en la metafísica, posee una excelencia que podríamos decir con otro autor, R.C. Jacques, este símbolo expresa preocupaciones de infinito que constituyen un hecho tan humano, tan universal como la razón. Sobre el particular, ha habido siempre un debate en torno a la naturaleza de la mística. Para algunos autores, ella es la disciplina que corresponde a almas más bien excesivas y excepcionales. No es nuestra posición, aunque es verdad, tarde o temprano hay que reconocer o hay que admitir que hay una gradualidad en la que brillarán quizás algunos personajes como figuras descollantes. Y podemos pensar en toda esta gran batería de místicos que encontramos a lo largo y ancho de las diferentes religiones, desde el cristianismo, catolicismo, hasta el budismo, el hinduismo, etc. Para comprender mejor lo último que acabo de decir, tenemos que matizar la propuesta de una autora clásica en el ámbito de la mística. Nos referimos a Evelyn Underhill,
para quien la mística es la ciencia de la unión con lo absoluto y nada más. Estoy citando. El místico, sigue la cita, es la persona que alcanza esta unión, no la que habla de ella. Contra esta posición tan restrictiva, Gershon Scholem, filósofo judío, propuso que la mística no debería entenderse únicamente como la unión mística, es decir, como fusión inmediata de la persona con la trascendencia o el absoluto. Si bien es cierto que un estado de ebriedad como consecuencia de la unión puede haber acompañado a muchas de las manifestaciones místicas, sobre todo en Occidente, aunque también una variedad de experiencias, hay también una variedad de experiencias cuyo resultado es distinto. No todas las expresiones místicas son necesariamente manifestadas a través de ebriedad, ¿no es cierto?, o de esta fusión. Pensemos en particular en la mística popular, en cuyo caso reconocemos devociones y prácticas de gran arraigo, aunque sin poseer necesariamente las expresiones más llamativas de místicas como Catalina de Siena, Teresa de Jesús o Madame Guyon. Por eso Scholem piensa de otro modo la mística y matiza lo que había señalado Underhill. Si por mística se entiende la unificación directa, inmediata con Dios, entonces no existe mística en absoluto dentro del judaísmo. Pero si se define la mística como una conciencia o una percepción experiencial de realidades divinas, entonces existe una mística judía en formas múltiples y múltiples facetas. Final de la cita. Sin entrar en la especificidad del judaísmo, que no es el caso ahora, el giro propuesto por Scholem no solo cambia un concepto por otro. Scholem permite pensar la mística como una experiencia que no es exclusiva ni extraordinaria. Podría decirse, sin más, la experiencia religiosa aparece entonces en términos generales como una experiencia mística. Entonces, la experiencia religiosa, en términos generales, es una experiencia mística. Esto es una conciencia de algún tipo de una realidad última que nos concierne y como deseo de entrar en contacto con ella. Consideramos que se trata de la experiencia de contacto con la dimensión de profundidad. En efecto, con esa dimensión en la que albergamos nuestras preguntas y respuestas de sentido más elementales. Y esta experiencia religiosa, que podemos llamar mística ahora, se transforma en un sentido global, como se puede apreciar en diferentes personajes de las religiones contemporáneas y en sociedades actuales que se ligan a expresiones populares que evocan al infinito o al absoluto. Pero si interesa la mística es porque una experiencia de este tipo es el lugar en el que se gestan los símbolos con los que la comunidad interactúa, incluso en su vida de todos los días, y no solo en momentos excepcionales. En efecto, lo que viven los sujetos en su profunda experiencia religiosa no es sencillo a comunicar, y el símbolo se constituye, ¿no?, o aparece como la ayuda principal. Y en este sentido, si estamos de acuerdo con Underhill, y la cito otra vez, Underhill sostiene que la transmisión de la experiencia espiritual deberá ser siempre, cito, simbólica, alusiva, oblicua. La transmisión entonces de la experiencia espiritual, religiosa, mística, podríamos hablar de ellos como sinónimos, es siempre simbólica, alusiva, oblicua. El símbolo, aunque opaco, es la mejor manera de dar cuenta de experiencias de profundidad que para comprenderlas mejor se puede tomar prestado el concepto de fenómeno saturado acuñado por Jean-Luc Marion para referirse a los fenómenos que se caracterizan porque en ellos la intuición supera al concepto. La intuición supera al concepto. O, en palabras de Emmanuel Levinas, el significado desborda al significante. Y en términos de Resellac, se podría repetir lo que hemos citado antes: el deseo llega a darnos intuiciones que sorprenden a la razón pura.
Diferentes maneras entonces de expresar ese momento crucial en el que no sabemos en el fondo cómo expresar las cosas y recurrimos a un símbolo que en el fondo condensa un bagaje de experiencias de carácter muy profundo. En la experiencia mística, los objetos como tales dejan de ser objetos y se perciben, se contemplan como símbolos que crean relaciones, analogías para referirse a Dios o a la dimensión de profundidad. Asimismo, para Resellac, un símbolo posee, según dice él, un poder moral. Un símbolo entonces aparece, ya no es un objeto como tal, es más que un objeto porque crea relaciones, pero además tiene un poder moral, no solo por la acción a la que me ata, a la que me obliga, sino por la apertura del ejercicio de mi libertad. Es decir, por el símbolo, la persona es capaz de recrearse y de recrear el entorno. La experiencia es pues transformadora, como testimonian tantos genios de la místicos como creyentes, por decirlo de algún modo, de a pie. A partir de sus experiencias, quien ha estado en contacto de sus preguntas y respuestas de sentido, que hemos llamado dimensión de profundidad, crea símbolos por los que intenta reproducir el itinerario hacia Dios, el infinito o la profundidad. La experiencia mística no es esencialmente entonces especulativa, ni pura contemplación abstracta. Su razón de ser se explica por el deseo de prolongar la fruición, el gozo que se ha experimentado. La acción, este dinamismo tan característico del místico, busca también prolongar dicha experiencia de plenitud. El símbolo, surgido en la experiencia, diseña un programa de vida irrenunciable. Se hace obligatorio, no necesariamente por una suerte de maldición mágica que pesa sobre aquel que no siguiera la ruta abierta por el símbolo, sino por el hecho de conservarse en la prolongación de este gozo o de este goce que ya se ha hecho parte de la sensibilidad, parte de la carne del creyente. Mi tercer punto, ideas en torno a un símbolo. Debo reconocer que es una sección todavía más compleja y sobre la cual voy a tener que seguir profundizando, pero creo que es legítimo presentar ya estas ideas en torno a un símbolo en concreto. Me refiero a la tierra. Si cualquier cosa de la realidad puede devenir en símbolo, como lo sostiene Tillich, las culturas poseen una enorme constelación de símbolos. Uno de difícil interpretación en los conflictos socioambientales actuales es el de la tierra. Desde hace más de 10.000 años, el ser humano se hizo sedentario. La tierra adquirió para este el sentido de estabilidad. El ser humano se ligó a la tierra y transformó a ella en una razón de sentido último, que se ha expresado de diferentes modos. Comencemos por dos paradigmas del vínculo con la tierra que coexisten en nuestro medio y en nuestra cultura occidental grande, digamos. Ulises y Abraham. Por supuesto, la referencia no es mía, es de Emmanuel Levinas, pero la voy a interpretar a mi propia manera. De alguna manera, cada uno de ellos, Ulises y Abraham, es a su vez símbolo de ese otro símbolo que es la tierra, porque tanto Ulises como Abraham giran en torno a la tierra. En el universo griego, Ulises representa al sujeto cuyo sentido descansa sobre el regreso, el retorno a Ítaca, en la que lo han esperado durante 20 años sus seres queridos. Ulises simboliza el regreso a la tierra. La fidelidad a esta deviene en compromiso consigo y con los suyos. Cuando ha vuelto a su tierra, se dirá que los dioses lo han favorecido. El universo hebreo, en cambio, Abraham ha dejado una tierra y ha partido en busca de otra. Mientras que el uno esperó 20 años para regresar a su tierra, el otro, Abraham, transitó durante 40 años. Su tierra es una promesa. No es posible volver, pero su proyecto se define por una búsqueda de esta tierra. Cuando ha llegado a ella, entiende que el absoluto ha cumplido su promesa. La entrega de la tierra significa la realización de una promesa.
La tierra, convertida en un objeto valioso, es constituida ella misma en testigo de una fidelidad entre el peregrino y el absoluto. Habría que decir, por cierto, que Evelyn Andergit tiene un excelente capítulo en el cual desarrolla el modo como uno de los grandes símbolos, por cierto, del místico, es el peregrinaje, es el camino. Fíjense que aquí hay entonces una saturación simbólica, son todos los símbolos a la vez. Si Abraham y Euridice ya son símbolos, están atados a otra dimensión que puede ser también símbolo de la tierra, pero a su vez estamos hablando de el peregrinaje como otro tercer símbolo. Entonces tenemos acá una suerte de aglutinación simbólica. En ambos casos, en Ulises y Abraham, el símbolo de la tierra supone camino y promesa. Supone sobre todo una esperanza a prueba de fuego. Estos dos modelos obedecen a dimensiones de profundidad distintos y que han ido transfigurándose en la historia. Por lo tanto, no se refieren solamente a modos de desplegar la subjetividad, como ha sostenido Levinas, sino a intensas relaciones con la tierra. Y tampoco se trata solo de un apego o desapego a la tierra, sino relaciones posibles que están inscritas en el tiempo de la espera. De este lado de la historia, una cultura industrializada como la nuestra puede haber interrumpido la intensidad de este símbolo. El citadino se ha de alguna manera desenraizado y así ha deconstruido dicho símbolo. Habrá que decir que otros símbolos han ocupado, o preguntarse, mejor dicho, qué otros símbolos han ocupado el lugar que pudo haber tenido la tierra. ¿Qué ocurre en nuestro medio, entonces, en que las culturas locales tienen a la tierra como símbolo y no como un objeto más del mundo? Como decía Heidegger, a propósito de nuestra limitación para reconocer la cosa como cosa, la cosa antes de ser objeto, cito a Heidegger, nos hemos dejado engañar por un modo semipoético de observar las cosas. Hemos adquirido un modo propio de la ciencia, continúo yo, que reduce todo a la medida de un objeto. Por eso se puede sentenciar, repito, cito a Heidegger, que toda representación de lo presente en el sentido de lo proveniente no alcanza nunca a la cosa en cuanto cosa. Podemos además recordar o apelar otra vez a Andergit, quien al explicar el rol de la contemplación en la experiencia mística sostendrá: la contemplación es una actitud mental bajo la cual todas las cosas, no los objetos, las cosas, nos entregan el secreto de su existencia. Y todavía mejor, miremos pues, cito a Andergit, miremos pues la cosa que hemos elegido contemplar. Deliberadamente, aunque con tranquilidad, rechazaremos los mensajes que nos envían otros incontables aspectos del mundo y centraremos así toda nuestra atención en este acto de mirada amorosa, de modo tal que todos los demás objetos queden excluidos de nuestro campo de conciencia. Final de la cita. De esta manera, podemos entender que el esfuerzo por entrar en diálogo con otras culturas supone entrar en una dimensión de la comunicación que evita reducir las cosas a su aspecto, las cosas a su dimensión de objeto, sino que las entiende en su capacidad de abrir y de comunicar el infinito, la dimensión de profundidad, que albergan comunidades y culturas. Las cosas que se asocian a nuestras preguntas y respuestas de sentido no son objetos, sino símbolos a contemplar con admiración. Finalmente, a modo de conclusión, una breve conclusión, hemos intentado demostrar la centralidad del símbolo en las expresiones religiosas más cotidianas. En ese sentido, se ha ilustrado primero de qué modo las culturas muestran a través de sus símbolos no solo lo que las caracteriza, sino que ello es así porque cada símbolo revela algo de la dimensión de profundidad. Esto nos ha llevado a buscar el lugar en el que se gestan los símbolos, es decir, la experiencia espiritual o mística, que crea símbolos que prolongan el estado de goce que se ha producido no solo en una persona, sino también en una comunidad de adherentes. Así las cosas, hemos tomado un ejemplo de símbolo, la tierra, para ilustrar de qué modo ella genera o reproduce intensas sensaciones de solidez, estabilidad y sobre todo de esperanza.
Tratar o considerar a la Tierra solo como el mero objeto intercambiable no solo es una muestra de falta de tacto, sino que ignora toda la densidad de una realidad que es además un momento eje y crucial, un momento de inflexión o de una dimensión de profundidad de la vida. De esta manera, todo diálogo intercultural o no, todo diálogo en general, supone abrirse al espacio de profundidad que este otro frente a mí alberga celosamente, porque está en juego ya no solo su razón de ser, sino su plenitud. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a pasar a una pregunta. Intentaremos revisar el tiempo para dar oportunidad y aprovechar su experiencia con más preguntas. Cuando menciona la mística, es una máquina creadora de símbolos en las religiones. Estos símbolos, ¿usted considera que pueden distorsionar o enriquecer la identidad cultural de los pueblos? Correcto, una pregunta muy pertinente, porque es verdad que habla de la manera como se gestan los símbolos y puede en efecto crearse símbolos de manera arbitraria. En mi explicación quizás faltaría añadir algunas cosas que he ido suprimiendo por conservarme en el tiempo, pero la creación de los símbolos pasa también por una suerte de proceso de validación social, pasa por una suerte de validación social. Al respecto, creo que se podría regresar a este célebre texto de Berger y Luckmann, titulado La construcción social de la realidad. Y al respecto, aunque no hablen específicamente del símbolo, considero que el símbolo pasará por una validación compleja social, de tal manera que no vale, digamos, una suerte de creación arbitraria, ¿no es cierto?, por la cual finalmente me autovalido a mí mismo o me autojustifico a mí mismo para decidir finalmente en nombre de este símbolo. Eso es lo que podría decir por una parte. Y por otra, creo que en esta dimensión, por supuesto que el místico forma generalmente, es verdad que el místico siempre es considerado un poco disidente, ¿eh? Tanto en el Islam como en el cristianismo, como en el budismo, hinduismo, el místico siempre ha tenido esta suerte de apariencia, ¿cómo diríamos?, de ser disidente. Sin embargo, los místicos habitualmente tienen una suerte de repertorio de fondo, de carácter cultural, ¿no es cierto? Se viven dentro de una tradición, aun cuando la tradición misma pueda decir, este es un disidente. Entonces, insistiría en que hay una validación social en cualquier caso de creación simbólica. Muchas gracias, estimado doctor. Una segunda pregunta, aprovechando un poco más de su tiempo. Desde la perspectiva de la filosofía y la religión, ¿cómo éstas han aportado a que puedan ser reconocidas, valoradas la variedad de culturas que experimentan no ser reconocidas en el mundo actual? Correcto. Al respecto hay, bueno, en realidad amplia literatura sobre el tema. A mi manera de ver, bueno, se me ocurren varios autores. La verdad es que por deformación profesional pienso inmediatamente en Emmanuel Levinas, pero hay una Emmanuel Levinas que ha sido capaz de comprender con fineza, con una gran sutileza y una gran fineza, la aproximación que podemos tener frente al otro que se nos hace, digamos, aparece, emerge ante nosotros con su vulnerabilidad. Entonces, creo que un autor que con justicia tendríamos que citar, un autor que con justicia deberíamos citar con respecto al tema intercultural y al pensamiento del otro, es Emmanuel Levinas. Recientemente trabajo también, hay una interferencia, espero que se haya arreglado, recientemente también he estado dedicado a leer o releer otro autor judío que me apasiona por su aparente sencillez y que sin embargo tiene una enorme profundidad.
y que ha sido criticado, por cierto, por Levinas. Me refiero a Buber, Martin Buber, es un autor que ha pensado también, bueno, tiene esta célebre obra titulada Yo y tú, donde hay una bella reflexión y casi poética reflexión en torno a la relación entre yo y tú. Bueno, y por supuesto hay una serie de autores contemporáneos donde podríamos citar, no sé, a Martha Nussbaum o entre otros, que han ido pensando de diversas maneras este tema tan apasionante para la filosofía. Yo personalmente me quedo con los aportes de la filosofía judía a este respecto, que han sido capaces de manifestar una gran sensibilidad desde hace varias décadas al tema del otro y la otredad. Llámese una cultura diferente a la mía o llámese la naturaleza como tal. La naturaleza también es posible comprenderla o entenderla como un otro. Muchísimas gracias, ha sido un honor poder contar con usted, doctor Rafael Fernández. Esperamos tenerlo en algún momento también físicamente de visita en nuestro campus universitario en Loja, Ecuador. Muchísimas gracias.